¿Qué tal? Muchísimas gracias por su asistencia. Buenas tardes. Mi nombre es Diego Padilla, ¿no? Ya hemos tenido una sesión. Vamos a continuar ahora con la sesión 22 y ahora voy a compartir mi pantalla. Mientras, por favor, las personas que recién de repente se están conectando, recordarles que es importante que podamos registrar nuestra asistencia en el link que Pamela está dejando en el chat. ¿Sí? A ver, voy a compartir. Bien, continuamos entonces en las sesiones vinculadas a el trabajo en equipos, ¿no? Mejorar nuestro desempeño dentro del consejo, ¿sí? Como siempre, invitarles a tomar estas consideraciones en cuenta, en la medida de lo posible, encender nuestra cámara cuando vayamos a participar, ¿no? Entonces, en la última sesión, se explicaron los 4 pasos de la comunicación no violenta y se dejó una pequeña asignación, misión, ¿no? Una pequeña sugerencia para poder aplicar estos 4 pasos o en general la reflexión sobre la comunicación no violenta en alguna situación. Entonces vamos a preguntarle a alguna persona para que nos pueda compartir cómo le fue o si de repente hay alguna persona voluntaria que desea compartir un poco su experiencia en de repente intentando aplicar la comunicación no violenta. Buenas tardes. Dani Buenas Jaime, tardes. saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Con referente a la tarea, mire, nosotros aquí en el Alto Piura tenemos, digamos, una situación con referente a que se han emitido este año, o el año 2021, 941 recibos de retribución económica a los comités de usuarios de la parte alta. Esos recibos de retribución económica oscilan entre 500 a 27,000 soles en función al área, en función al volumen que se le otorgó. Entonces, los usuarios, los directivos de esas organizaciones de usuarios han puesto el grito al cielo, ¿no? Porque mencionan pues que en un lugar que de la parte sierra, que vengan esos recibos, no los pueden ejecutar porque obviamente no cuentan con el presupuesto necesario para hacer los recibos. En función a ello, nosotros como Alto Piura realizamos un evento, una reunión, ¿no? Un taller de capacitación donde participó el ingeniero Félix, seguro me estará escuchando y irá a aportar también en lo que estoy mencionando. En esta reunión aplicamos uno de la comunicación no violenta, observar el hecho sin juicio ni crítica. Es decir, iniciamos la reunión primero escuchándolos a cada uno de los usuarios, obviamente diciendo su queja, el motivo, causa y circunstancia, el por qué no quieren hacer el pago de estos recibos de retribución económica. Se les escuchó, hablaban pues de que por ser una zona de la parte alta, ellos solamente hacen los cultivos sus cultivos, sus productos son para subsistir, no tienen un negocio ni nada por el estilo. Además, se hacían las preguntas y quejas a la vez, diciendo pues que cómo vamos a pagar un recibo si es que no hay beneficios para la organización, ¿no? Entonces se le escuchó a todos los usuarios que participaron, y luego en la segunda etapa hicimos lo que es la otra comunicación no violenta, que es observar los hechos y sin juicio y sin crítica. Es decir, obviamente recibimos todas las apreciaciones, todos los comentarios de cada uno de ellos, nosotros de una manera pasiva comenzamos a conversar con referente a esas observaciones y explicándoles cuál era el motivo y por qué se tendría que hacer pago en una retribución económica y el por qué tienen que pagarlo, ¿no? Entonces también se les hizo conocer cuáles son los procedimientos que nosotros como ALA realizamos, porque sí, es bien cierto, en la parte alta se le está cobrando el valor por volumen de agua, lo mismo que en la parte baja. Entonces ahí ya hubo una autocrítica por parte de nosotros hacia ellos. Y al final de la reunión, mi estimado amigo y colegas que están escuchando, la gente entendió. Mira usted de aquellos usuarios que participaron un promedio de 20 comités, a la fecha, después de esa reunión, y viene pagando 10. Entonces,
Este fue una experiencia con referente a este tema de la comunicación no violenta, ¿no? Cómo participar en estas reuniones y cómo interactuar con ellos haciendo esta práctica, ¿no? De acuerdo, muchas gracias, Dani. Y una consulta, Dani, si el ISAR, por favor, podemos apagar nuestro audio. Gracias. Dani, una consulta. Quisiera preguntarte, ¿qué sientes que fue diferente de parte tuya? Fue diferente. Lo que pasa es que nosotros teníamos esa comisión de primero entrar y explicar, obviamente técnicamente lo que dice la norma, lo que dice la ley, ¿no? Pero en esta actividad nos permite primero escucharlos a ellos y de una manera, digamos, más sutil, para que ellos entiendan, explicarles de lo que ellos nos están criticando, en pocas palabras, ¿no? Entonces De acuerdo. se pudo, digamos, al final hubo una comunicación más comprensible entre ellos y nosotros, y mira usted, el resultado, como lo vuelvo a repetir, es que están pagando sus recibos de retribución económica, ¿no? Genial. Bien, gracias, Dani. Qué bueno que hayan podido experimentar y tener ya resultados según lo que comentas, ¿no? Gracias, gracias por esa experiencia. Qué bueno escuchar eso. De repente alguien más quisiera compartir cómo le fue esta semana. Si me permite. Adelante, Félix, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Disculparán la voz que he tenido muchas participaciones cantando y me puse ronco. Pero bueno, reforzando lo que dice Dani, lo importante es que trabajamos en equipo, ¿no? Fuimos 3, 4 personas. Hicimos que se presenten ellos, después presentamos nosotros nuestro equipo y ellos vieron que también éramos un equipo, ¿no? Que estábamos comprometidos con llegar hasta allá, ¿no? Y poder explicar los motivos por los cuales deben de pagar y cuáles también son los beneficios de pagar esa retribución económica, ¿no? Bueno, yo estoy de descanso ahorita un poco por motivo de salud, pero sí he visto que han compartido ya en el grupo los recibos de comités, a no personas, sino comités. Y hay varios que ya han cancelado, ¿no? Y al final, o sea, en un primer momento, su forma de mirar era diferente, eran un poco serios. Y a las finales, bueno, terminamos contentos y hasta nos invitaron al almuerzo, ¿no? Y eso es importante cuando uno escucha las necesidades, sus intereses y tratar de una manera, como dijo Dani, muy sutil de poder compatibilizar esa situación y que finalmente redunde en un beneficio para todos, ¿no? Eso quería agregar. Muchas gracias. Gracias, Félix, por tu comentario, por tu vivencia también sobre este tema. Qué bueno escuchar aquí. De repente, una tercera persona, antes de iniciar la sesión de hoy, desea compartir cómo le fue esta semana. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar, te escuchamos. Sí, mire, yo también he tenido una experiencia en un sector del Guayaquil, del distrito de Canchaque. Había un casito ahí en la cual una señora presentó un documento en la cual daba aviso que tenía problemas con el recurso hídrico, ella había comprado un predio pequeño de 0.5 hectáreas y de esa misma fuente de agua estaban, ¿cómo se llama?, sacando agua para unas 3 familias. Entonces, se lo notificó tanto a ambas partes y yo fui a la inspección y cuando fui allá me di la sorpresa que estaban a quien yo había notificado, pero aparte, familiar de ambas personas y también la ronda campesina, la ronda central de la campesina de Canchaque. Entonces, yo me presenté y le di la participación para escuchar
su punto de vista de cada uno de ellos. Y ya comenzaron a cada uno a decir, pues, ¿no? Cómo había sido la situación. Entonces yo fui tomando nota, fui escuchándolos. Primero, qué es lo que había de por medio. Al final, cuando yo lo escuché, se llegó a la conclusión que el agua se puede compartir, que la prioridad era para el uso por la semana, las 3 tacitas, pero el agua era suficiente como para que se abastezcan los dos. O sea, no había por qué estar peleando por el agua, porque sí alcanzaba en sí. Entonces, cuando ya se terminó la reunión, lo bueno es que ambas partes más bien se dieron un abrazo, como digamos así, y se pidieron disculpas si por alguna razón, ¿cómo se llama? Habían cruzado algún tipo de palabras. Y se repartió el agua, ¿no? Se repartió el agüita ahí y quedaron todos contentos. ¿Y para qué? Pues fue una experiencia muy, muy buena y también de acuerdo a lo que se aprendió aquí en clase, se pudo practicar y qué bueno, ¿no? Pues se llegó todo bien. Gracias, Juan. Gracias por compartir. Y qué emoción, qué alegría escuchar que ustedes perciben que hay algo distinto, que pueden ser distintos en estos procesos sobre los pequeños insumos que les alcanzamos. Eso es muy valioso y gratificante de escuchar. Gracias. Hola, Diego, buenas tardes. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué tal? Buenas, ¿me permites? Claro, sí, adelante, te escuchamos. Generalmente en nuestro medio, nosotros como autoridad local de aguas alternamos con muchas personas que tienen mucho conocimiento y otros tienen poco conocimiento de la normativa, ¿no? Y generalmente en los segundos grupos que tienen poco conocimiento de la normativa es donde se generan los problemas, los conflictos, más que todo, ¿no? Lo que dicen los colegas es cierto, eso lo vemos todos los días. Nosotros estamos aplicando, creo, las técnicas de comunicación, los 4 pasos lo aplicamos todos los días, ¿no? Porque alternamos con mucha gente de todo nivel, ¿no? Y eso justamente nos ayuda. Este curso está reforzando lo que nosotros lo poníamos en práctica, que de repente, por desconocimiento, lo aplicábamos, yo no sabía exactamente los 4 pasos de la comunicación, lógicamente, ahora ya tengo el conocimiento pleno y podemos con más conocimiento científico aplicarlo, ¿no? Pero esto lo vemos todos los días. Como digo, las personas del campo, de la zona rural, desconocen la normativa y en esto de que nosotros estamos siempre preparando, capacitando a ellos para explicar qué significa el pago de una retribución económica, qué significa tener un derecho de uso de agua, qué significa quién o cuál lo hizo primero, en fin, ¿no? Entonces, esas cosas, y esto yo agradezco mucho porque nos permite fortalecer nuestros conocimientos y aplicarlo en la vida diaria, ¿no? Solamente ese comentario, Diego, gracias. Gracias, Gabriel, por tu compartir, por tu sentir también. Gracias a todos, en realidad, qué bueno escuchar esta retroalimentación y sobre esto que se ha mencionado ahora último, ¿no? Gabriel pone sobre la mesa también los desafíos del conflicto, ¿no? Vamos a revisar eso el día de hoy, vamos a ver qué hacer con un conflicto, ¿no? Y si bien podemos referirnos a los conflictos que tal vez no tenemos muy en cuenta alrededor de la gestión de recursos hídricos, siempre recordar que estas sesiones buscan fortalecer el consejo como equipo, ¿no? En donde dentro del consejo y en sus integrantes también necesitamos mejorar nuestra comunicación, también tenemos que transformar conflictos en oportunidades, también ejercemos un liderazgo positivo. No es solamente hacia afuera, hacia los actores y las situaciones fuera del consejo, que el consejo tiene que atender, por supuesto, sino principalmente, o en todo caso el foco, el énfasis que quisiéramos tener es mejorar como equipo del consejo. ¿Ok? Entonces, con eso en cuenta, nos viene esta pregunta, ¿no? ¿Por qué nos cuesta ponernos de acuerdo? ¿No? Ya habíamos revisado esta imagen, ¿no? Habíamos primero visto la del gato,
que luego el gato se convirtió en río, y bueno, hay esta situación que en realidad es muy, muy similar, ¿no? ¿Cómo surgen los conflictos entonces, no? Digamos que los conflictos a veces surgen porque no es fácil ponerse de acuerdo. Asumamos que ya hemos logrado comunicarnos adecuadamente, ¿no? Que hemos verificado, que hemos entendido a la otra persona, que hemos aplicado empatía, ¿no? Que hemos aplicado un estilo de comunicación para entender a la otra persona, para aprender a la otra persona, no para influir en su comportamiento, ¿no? Digamos que ya hemos pasado esa etapa, ¿ok? Entonces hay buenas relaciones para continuar, ¿no? Que tengamos una buena comunicación no significa que no pueda aparecer un conflicto. A veces creemos que los conflictos debemos prevenirlos. ¿Se acuerdan ustedes una de las disfunciones del equipo? ¿No? Que estamos con sobrecuidado, nadie quiere conflictos en un equipo. Y más bien decíamos que los conflictos son oportunidades para conocernos, ¿no? Tal vez un símil, bueno, una referencia, porque todos lo hemos experimentado, en la relación sentimental con alguien, ¿no? Cuando a veces hay discusiones o hay conflictos saludables, eso permite saber también conocer los límites de la otra persona, ¿no? Y establecerlos con claridad, ¿no? Ya sea con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas relaciones que son humanas son exactamente las mismas aquí, porque seguimos siendo humanos, ¿no? No es que de pronto uno se deshumaniza para trabajar en la gestión de recursos hídricos, seguimos siendo personas. Entonces, es válido entender que esos aprendizajes que tenemos a nivel personal, a nivel laboral, por supuesto que nos ayudan también. ¿Ok? Entonces, estos conflictos pueden surgir a partir, por ejemplo, de la escasez y rivalidad de recursos finitos en los ecosistemas, no recursos naturales. Pueden surgir también en abundancia de recursos, pero de paradigmas diferentes, ¿no? Puede ser también que surjan conflictos debido a falta de reglas de juego consensuadas. Esta palabra es importante, ¿no? Consensuadas. Hay momentos en donde, y seguramente ustedes lo han vivido, lo han evidenciado con mucha mayor solvencia, ¿no? En donde a pesar de que pueda estar en la norma, a pesar de que se reconozca que las instituciones alrededor del ANA tienen, digamos, cierto poder de tomar decisiones, hay veces en donde determinados actores no reconocen ese poder, no reconocen la norma y dicen, bueno, lo dirá la norma, pero yo no quiero. Lo dirá la norma, pero yo no estoy de acuerdo, ¿no? Y claro, porque hay personas que no le han otorgado esa legitimidad a determinado tipo de normas, ¿no? Y eso es importante tener en cuenta, ¿no? Considerando que hay lugares en donde lamentablemente el Estado no llega con sus bienes y servicios. Hay personas que no encuentran legitimidad, no confían en las normas, no les dan ese poder que tal vez nosotros sí podríamos darle, ¿no? Si lo dice la norma, se respeta. Hay personas, hay contextos, hay lugares en donde las personas consideran que la norma es la norma y nada más, ¿no? Lo que pasa aquí es otra cosa. Entonces, eso tiene que ver también con la gobernanza y las reglas de juego consensuadas, ¿no? Hay veces, como les digo, donde tal vez una norma no tiene mayor relevancia para las reglas de juego que están ocurriendo en determinada situación, por diferentes motivos, ¿no? Entonces, ahí es posible que surjan también conflictos, a pesar de que en el papel todo pueda estar normado, ¿no? Y démonos cuenta, estos no son conflictos de comunicación. Ojo, ¿no? De nuevo, estamos asumiendo que logramos una buena comunicación. Igual pueden surgir los conflictos, van a surgir los conflictos, surgen, ¿no? Son inherentes a nuestra dinámica como personas. El tema es que tenemos una visión cultural sobre los conflictos que deberíamos desafiarla, ¿no? Por ejemplo, algunos enfoques típicos sobre los conflictos, ¿no? Y aquí, quienes deseen pueden ir escribiendo en el chat, ¿no? Escribiendo de repente
el 1, el 2, 3, 4 o 5, según los vamos a ir revisando, qué enfoques ha percibido en sí mismo, que de repente, uy, yo veía el conflicto así, me identifico con eso, ¿no? Por ejemplo, el 1, que es negar que los conflictos existen, ¿no? Y actuar como si todo estuviera bien. Tú sabes que hay una tensión entre dos actores, pero bueno, vamos a pasarlo por alto, ¿no? Negarlo, lo estamos negando. Los conflictos se gestionan, no se niegan. Algo que puede ser una diferencia gestionable puede escalar y generar toda una serie de situaciones desagradables luego, ¿no? Evitar los enfrentamientos. No hay que juntar a estas dos personas porque, o estos dos actores porque se van a pelear, ¿no? Nuevamente, se gestiona. El conflicto también tiene que ver de una manera disfuncional a veces con rendirse y ceder, ¿no? Bueno, yo para no pelearme voy a ceder, ¿no? Hemos visto eso en alguna situación de repente. Y por el contrario, ¿no? Voy a dominar, voy a imponer mis necesidades o las necesidades de mi institución, ¿no? Y las necesidades de mi institución tienen que ver con que se respete la norma. Entonces yo domino. Ojo, vamos a hacer un pequeño paréntesis. La norma existe de determinado sentido, tenemos que cumplirlas, ¿no? Más allá de las reflexiones y etcétera. Pero puede llegar el momento en donde en un conflicto, ¿no? Referir o utilizar la norma no ayuda para nada, por la manera en cómo lo presentamos. Bueno, señor, muchas gracias por su opinión, pero la norma dice esto. Siguiente, ¿no? Esa puede ser una posibilidad. Pero, según lo que estamos aprendiendo, ¿cómo va a reaccionar la persona a la que en la situación de conflicto percibe que tú estás queriendo dominarla desde esa normativa? Porque eso es lo que estás haciendo, ¿no? ¿Cómo se va a sentir esa persona? ¿Cómo reacciona una persona que percibe que se está sintiendo dominada, ¿no? Claro, esta persona no conoce la normativa, no sabía que había que hacer eso, y de pronto se encuentra con esto, es una sorpresa para la persona. Claro, de repente debió informarse, debió seguramente muchas cosas, ¿no? Pero si vamos a la empatía, a la comunicación no violenta, ¿no? Podemos elegir otra manera de poder presentar las normas sin tener que necesariamente caer en una dinámica de dominación, ¿no? Es posible, sí es posible. Y eso es una responsabilidad y decisión de cada persona, ¿no? Otro enfoque típico sobre el conflicto es engatusar a otros para votar por lo que se propone, ¿no? Cuando a veces estamos en una consulta ciudadana, en una consulta de algo, claro, uno si va a informar a la población, si le informamos todo lo bueno y disminuimos lo malo, pues estamos engatusando a la gente, ¿no? Eh, Porque no queremos el conflicto, ¿no? No, si le decimos esto tal cual a la población, ¿no? Tal como va a ser, no lo van a querer hacer, van a querer otras cosas, ¿no? Va a haber un conflicto, no, entonces mejor no. O incluso en el consejo, ¿no? De repente alguien puede pensar, pucha, si comparto esto ¿no? Esta norma o esta situación, el consejo se va a demorar en aprobar esto, ¿no? Entonces yo quiero que se apruebe rápido. Bueno, voy a presentar mejor esto, el otro, sí, ya tal. Estamos engatusando, estamos previniendo el conflicto. No, entonces son enfoques que los tenemos muy a la mano, muy a la mano, ¿no? Y todo esto ocurre porque hay una valoración cultural del conflicto, ¿no? Esto es lo que nos dice la RAE, ¿no? Por ejemplo, conflicto, enfrentamiento, batalla, lucha, problema, competencia, ¿no? Contradicciones, angustia, violencia. Cuando pensamos en conflicto, todas estas palabras aparecen. ¿No? Entonces, nadie quiere esto, porque tenemos una valoración cultural del conflicto. Vamos a preguntar ahora sí a alguno de los participantes.
¿no? Si los conflictos son malos o no, y en qué se diferencia de un problema. Katia Dávila. Katia, te veo escribiendo en el chat. Y veo que has prendido tu micro, pero no te escuchamos. Ok, Katia, gracias. Para ti, un conflicto genera un problema. ¿De acuerdo? Ok. Mario Montero. Bien, ¿sí me escuchan? Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Mario, te escuchamos. Sí, Quisiera preguntarte en qué se diferencia un conflicto de un problema. el conflicto es se genera, digamos, cuando no hay una coincidencia de ideas, ¿no? De propuestas, que pueden, digamos, resolverse conversando. O sea, no origina siempre un problema, pero yo más bien lo veo positivo, digamos, en el sentido de que estas diferencias de ideas que no lo lleven a cierto nivel, porque yo pienso que un conflicto ya es cuando no hay reconciliación, o está a punto de no reconciliarse, pero con las diferencias de idea más bien nos nutrimos, digamos, de conocimiento de las dos partes, ¿no? Y luego se trata de resolver el problema. Es cierto que hay conflictos que llevan hacia un problema cuando no están de acuerdo las partes, pero cuando se ponen de acuerdo las partes no se genera el problema, pero sí ha enriquecido, digamos, a los que los rodean o que rodean a los actores del conflicto, ¿no? Porque eso nos da una idea de qué nivel estamos pensando cada uno, cuál es nuestro nivel de participación y el nivel de concordancia entre los actores, ¿no? Ese es mi concepto. De acuerdo, muchísimas gracias, Mario, por tu opinión. Un conflicto no necesariamente deriva en un problema, ¿no? Como bien nos dice Mario, un conflicto ocurre, por ejemplo, cuando hay diferencias, ¿no? Y diferencias vamos a tener siempre. Diferentes intereses, diferentes miradas, diferentes paradigmas, ¿no? ¿Se acuerdan que los conflictos, como habíamos mencionado, no solo aparecen por escasez, ¿no? Y ahí entran los economistas, sino también entran por diferencias de paradigmas. Y ese es un campo ya para la sociología, la antropología, la psicología, ¿no? Entonces, los conflictos no son malos, ¿no? Porque la diferencia no es mala. La escasez siempre va a haber, la diferencia siempre va a haber, ¿no? Las reglas de juego poco claras, la gobernanza poco clara, siempre va a haber, ¿no? Son condiciones inherentes a la gestión de recursos naturales. Siempre va a haber eso, ¿no? Entonces siempre van a haber conflictos. ¿Eso significa que siempre van a haber problemas? No. Significa que entonces tenemos una invitación a repensar cómo abordamos estos conflictos, ¿no? Porque que yo piense diferente a alguien o que yo quiera algo diferente a la otra persona, no significa que vamos a pelearnos, que vamos a tener un problema. Simplemente significa que existe una diferencia, ¿no? Nos acordamos entonces cuando en la comunicación no violenta se nos invita a entender cuál es mi punto de partida, ¿no? Y decíamos que cada quien ve estímulos en el entorno a partir de cómo es, ¿no? Ahí dábamos el ejemplo de los lentes, ¿no? Cada una tiene sus propios anteojos para ver la realidad, para filtrar la realidad, para interpretar la realidad, ¿no? Entonces, claro, lo ideal sería que todos o sea, tengamos los mismos anteojos, ¿no? Pero eso es imposible. Es imposible. Vamos a analizar entonces cuáles son los elementos de un conflicto. ¿Sí? Vamos a desgranar, ¿no? Ya vamos de repente interiorizando que hay un conflicto, siempre van a haber conflictos, son parte de, hay que acogerlos, ¿no? Como siempre les vuelvo a repetir, una disfunción de un equipo que no funciona es un equipo que no tiene conflictos. Si tu equipo no tiene conflictos, preocúpate. Algo está pasando ahí porque no es usual
en un equipo saludable que no hayan conflictos. ¿Cuáles son estos tres elementos? Primero, hay un desacuerdo, que puede ser como lo hemos mencionado, ¿no? En ciertos sentidos. Vamos a enfatizar aquí los vinculados a la escasez, ¿no? Porque es el contexto de la gestión de recursos hídricos. Entonces hay un desacuerdo, hay una escasez de algo, ¿no? Algo no alcanza para todos en la medida que ellos quieren, ¿no? Acá cada quien no puede hacer lo que le da la gana con lo que hay, porque no alcanza, ¿no? Y luego hay derechos de propiedad en disputa, ¿no? Estos derechos de propiedad seguramente nos va a recordar algo vinculado al derecho, a las normas, etcétera, ¿no? Siempre es importante tener en cuenta que hay contextos interculturales, ¿no? Y que lo que para nosotros es propiedad, para otros actores no necesariamente lo va a ser, en el mismo sentido, en el mismo alcance, ¿no? De hecho, en algunas culturas, el concepto de propiedad privada, por ejemplo, no existe, ¿no? Y entonces estamos ahí en disputa, porque justamente también tenemos paradigmas en conflicto. Estos son los tres, entonces, elementos de un conflicto. Vamos a invitar a alguien a que nos comparta un conflicto usual en la gestión de recursos hídricos, ¿no? Y ese caso lo vamos a desagregar. Vamos a invitar a Eli Flores. Bien, Eli no se encuentra. Emilio Custodio. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, Emilio? Sí. No, la pregunta, si nos puedes ayudar, por favor, ¿no? ¿Qué conflicto es usual en la gestión de recursos hídricos? Puntualmente. Bueno, usualmente, a veces cuando están en reunión de consejo de recursos hídricos, algunos de ellos no están de acuerdo a la propuesta, por alguna propuesta que no está a favor de uno de ellos, ¿no? De acuerdo a su realidad. Entonces, esto implica, ¿no? De que se genere un conflicto. Entonces, como es un conflicto, siempre está orientado pues a dos personas. No hay igualdad, ¿no? No están acorde a sus sentimientos, pensamientos. Entonces, considero que muchas veces adolece a veces esas reuniones o esos acuerdos en un desacuerdo, ¿no? Y por falta de algo, ¿no? De repente falta conocimiento, falta darle a conocer a qué objetivos se van a orientar o qué metas se van a lograr. Y muchas veces, por desconocimiento del mismo participante que genera el conflicto, entonces no se llegan a un acuerdo eficaz y sobre todo, ¿no?, a un compromiso de cumplimiento de funciones. Gracias, Emilio. ¿Y nos puedes comentar de repente algún conflicto que actualmente esté ocurriendo en la cuenca? Bueno, generalmente es lo que corresponde al agua que se encuentran en la cuenca alta a través de los manantiales, ¿no? Muchas veces algunas comunidades se considera propietaria del recurso hídrico. Entonces, cuando hay ese enfrentamiento, ya sea para uso agrícola o uso poblacional, entonces ahí es necesario conversar con ellos, ¿no? Como decían antes, generalmente es muy necesario que intervenir de tal manera que a través de la comunicación no violenta se puedan lograr, ¿no? Obtener resultados positivos. Entonces, De acuerdo. generalmente, así es. De acuerdo, mil gracias, Emilio. Entonces, con este caso que nos mencionas, ¿no? De el uso de agua en la cuenca alta, en donde hay comunidades que creen que, bueno, consideran que tienen la propiedad, vamos a desglosar estos elementos, ¿sí? El desacuerdo entonces sería por el uso, ¿no? Así es. Emilio nos comenta que hay una intención de repente de uso agrícola o de uso poblacional. La escasez se da alrededor del agua que viene de la cuenca alta, ¿no? Y los derechos de propiedad tienen que ver con esta visión que tiene la comunidad, ¿no? Una visión válida. No decimos que estamos de acuerdo o si es verdad o no, es una visión válida de la comunidad sobre que ellos son los propietarios de ese recurso. Así es. Ok, gracias, Emilio, por ayudarnos a entender un poco más cómo identificar estos elementos en un conflicto, ¿no?
¿Por qué es importante identificar estos elementos? Porque cuando vamos a abordar una situación de conflicto, ¿no? Por supuesto que hay una perspectiva institucional, ¿no? De hecho, hay instituciones que tienen protocolos para atención de conflictos, ¿no? O ya sea para relaciones fuera de la institución o relaciones dentro de la institución, ¿no? Digamos que identificar claramente estos elementos nos va a permitir saber yo como persona a qué estoy reaccionando, porque estos son tres estímulos diferentes, ¿no? El desacuerdo, la escasez y el derecho de propiedad en disputa, ¿no? Y si tenemos tres posibles estímulos, uno como facilitador, como gestor, como persona que quiere colaborar, acompañar procesos ¿no? de este tipo, tenemos que empezar a entrenar nuestra capacidad de darnos cuenta ante cuál de estos tres estímulos yo estoy reaccionando. Porque sobre eso yo podría elegir a qué nivel negociar. Si quiero negociar a nivel del desacuerdo, a nivel de la escasez o a nivel de los derechos de propiedad, ¿no? Y no es una negociación, claro, una negociación inmediatamente pensamos en una institución institución va a ceder algo y tal, ¿no? Pero la negociación, algunas instituciones tienen esa posibilidad, otras no, porque por el tipo de rol que tienen. Pero recordemos siempre que nuestra interacción como personas, en nuestra interacción como personas, puede haber un espacio de negociación dentro de lo que tú consideras que es posible negociar, ¿no? Y para ello vamos a aprender la negociación constructiva, ¿no? Esta negociación constructiva primero nos invita a entender que el conflicto tiene elementos y tiene niveles, ¿no? El conflicto que surge tiene bastantes dimensiones, capas. En este ejemplo, ¿no? El conflicto sobre el uso de agua de cuenca alta, donde la comunidad tiene una visión sobre su propiedad o lo que considera suyo, ¿no? Digamos que uno llega como representante de alguna institución, ¿no? A interactuar, a conversar, a atender este posible conflicto, esta situación con la comunidad, ¿no? Hay veces en donde de frente nos vamos a, bueno, ya mi jefe me dijo que puedo negociar esto y entonces negocio, ¿no? O mi jefe me ha dicho, no, esto simplemente se cumple así y ya está, comunícalo y te regresas. Bueno, nos tocará, a veces nos toca dentro de las instituciones, a veces toca tomar eso, pero lo importante es tomar conciencia de, por ejemplo, ahí qué estilo, ¿no? De valoración estoy teniendo del conflicto, ¿no? Si a mí me mandan a un lugar a solamente decir cómo son las normas y que me regrese y que, bueno, ellos ya verán y que si no lo hacen va a haber una consecuencia, yo no estoy gestionando nada, para empezar no estoy gestionando un conflicto, estoy imponiendo las necesidades de mi institución. Enfoque 4, la dominación, ¿no? Entonces, hay veces en donde la naturaleza de ciertas instituciones nos pueden invitar principalmente a tener ese tipo de acercamiento, ¿no? Pero podemos entender la negociación en estos tres niveles, ¿no? Un nivel personal, un nivel interpersonal y un nivel operacional. ¿Cómo es esto? Los conflictos a nivel personal tienen que ver con un dilema, con algo que a ti personalmente no te cuadra, ¿no? Porque ya tienes un conflicto dentro de ti. Por ejemplo, si estuviéramos en el caso de ¿no? Estamos frente a la comunidad que considera que la cuenca alta es su propiedad, digamos, ¿no? Y, digamos, yo vengo de Lana, ¿no? O de Lala, y me ponen a mí, ya sí, anda, conversa con ellos, trata de llegar a un acuerdo. Ok, me ponen a mí. Tú tienes un dilema ahí, ¿no? Y que ese dilema no tiene necesariamente que ver con el recurso hídrico, sino que tiene que ver, por ejemplo, tienes ahora al frente una persona de la otra comunidad
¿no? Que de repente su tono de voz a ti no te gusta o no te permite comunicarte bien, o tienes una situación dentro de tu organización que no te gusta, que no te parece, con la que no estás de acuerdo, ¿no? Y entonces tú tienes un dilema, tú tienes un problema ahí, más allá de el contexto, ¿no? Este problema personal a veces se pasa por completo por alto. Y como se pasa por completo por alto, pensamos que de repente uno se siente mal o uno se siente así por la situación a donde te están enviando, pero más vinculado a la gestión de recursos hídricos, ¿no? Y uno se da cuenta de eso porque a pesar de que has llegado a determinado resultado, tú igual sientes que hay algo que no te gustó y a veces no sabes qué es, ¿no? Entonces tenemos ese primer nivel del conflicto personal. Luego tenemos el conflicto interpersonal, ¿no? Son personas representantes de organizaciones que tienen objetivos e intereses diferentes, contrarios de repente, ¿no? ¿Cómo hago para que el conflicto interpersonal no derive en un problema? ¿Cómo hago para, si yo me voy a relacionar con la otra persona, ¿no? El conflicto sea saludable, porque es evidente que la otra persona no va a pensar igual que yo, ¿no? Y por supuesto a mí no me interesa que la otra persona piense igual que yo, pues, ¿no? Se supone. Porque voy a intentar generar un consenso. Estos conflictos interpersonales, cuando hay mala comunicación, derivan muchas veces también en conflictos de instituciones, ¿no? Si dos jefes de diferentes organizaciones no se llevan bien, van a posiblemente arrastrar a sus organizaciones en ese conflicto que es interpersonal, ¿no? Y finalmente el conflicto operacional. Y aquí recién vienen los temas vinculados a escasez de recursos. Aquí recién viene lo operativo, lo operacional, lo que puedes tocar, lo que ya no tiene que ver con las personas. Pero es lo último en lo que te pones a pensar. Porque si tú arrastras y no resuelves tu conflicto personal, no resuelves tu conflicto interpersonal, lo otro, ¿sobre qué va a caer? Sobre nada, ¿no? Entonces, las diferencias que pueden haber en la intención de uso de los recursos hídricos, y en general de cualquier tipo de recurso, o cualquier escenario de escasez, puede darse sobre un entorno de muy buena comunicación, de mucha empatía, de mucho respeto, de mucho cuidado de la otra persona, en un entorno, según la comunicación, no en un entorno sin violencia. Eso puede ocurrir, eso puede darse, si se gestionan la capa 1 y la capa 2. Hola. Sí, Guillermo. Sí, yo quería exponer algo referente al tema del conflicto de Tambo Grande en el año 2002-2003. 3 años después, en San Lorenzo se gestó un nuevo conflicto, ¿no? Que era el conflicto del tema de la minería informal en la zona media y alta de la cuenca de Chira. Entonces, ahí se formó un grupo de mineros provenientes de la zona central del país y empezaron a explorar toda esa área de la zona media y la zona alta, a tal punto que llegaron a hacer socavones muy cerca a la infraestructura de riego. Entonces, la Junta de Usuarios de San Lorenzo hizo la denuncia pública referente a ese tema y luego se logró que se hicieron marchas de protestas, se hicieron una serie de actividades, de acciones violentas, digamos así, porque hubieron bloqueos de carreteras, etc. La gente pedía la intervención del Estado, del gobierno. El gobierno envió en ese entonces al premier, que era del Castillo, y ¿qué pedía los agricultores? Pedían un área intangible en esa zona de influencia de la subcuenca de Chipillico. Entonces, llegó el momento de que se hizo una mesa de trabajo, una mesa de concertación, y se sentaron pues ambas partes, ¿no? Entonces,
ahí el gobierno promulgó una ley donde se identificó o el área de intervención supuestamente afectada y se declaró como un área de protección. En esa área de protección, los agricultores quedaron satisfechos, aunque ningún minero salió, todos siguieron operando, pero ya con el simple hecho de que ya hubo esa norma y esa ley, ya los agricultores dejaron de protestar, dejaron de tener una reacción distinta, ¿no? O violenta. Pero después ya cuando vino el tema de la que se convirtió la minería informal, una acción ilegal, ¿no? Ya los mineros de la cantidad que habían se disminuyó un 10%. En realidad, ese conflicto, la negociación que se hizo, solamente se hizo la promulgación de la ley, y esa ley hizo de que haga los paños fríos, ¿no? Entonces, mi pregunta era que referente al tema, perdón, referente al tema de aquí cómo se ve el tema de los conflictos de operacional o de los que estábamos hablando, cómo se identifican ahí. De acuerdo, gracias Guillermo por tu comentario, porque esto nos permite nuevamente recordar algo muy importante de estas 4 sesiones y que tal vez, como usamos palabras que tal vez no identificamos dentro del consejo, sino en la labor del consejo, que es distinto, puede ser que nos vayamos muy allá, ¿no? Estas sesiones tienen que ver con el desarrollo de equipos, ¿no? El equipo que estamos buscando potenciar es el consejo. Entonces, lo que estamos buscando potenciar es fortalecer la comunicación dentro del consejo, la negociación dentro del consejo, ¿no? Cómo ponernos de acuerdo dentro del consejo, ¿ok? Para dar el paso a una situación compleja como la que se acaba de presentar, es necesario una serie de herramientas adicionales que se han ido dando a lo largo del programa, ¿no? Ha habido algunas sesiones vinculadas a toma de decisiones, también temas vinculados a gobernanza, porque el escenario que nos han presentado es mucho más complejo, ¿no? Y digamos que escapa un poco al propósito de lo que buscamos en estas sesiones, que es fortalecer el equipo, ¿no? Entonces, del equipo hacia adentro. Dicho esto, necesitaría mucha más información y sobre todo, como estas son herramientas que se buscan potenciar no a nivel institucional, sino a nivel individual, tendríamos que conversar con quienes han participado de primera mano en el conflicto que se ha presentado, que se ha mencionado, y preguntarle cómo procedieron de determinadas maneras, ¿no? Porque lo que estamos escuchando en realidad son los resultados, y como vemos, hay capas, ¿no? Entonces, el Premier Castillo debe haber tenido un conflicto personal al momento en que se aproximó a esta situación, ¿no? Quien haya estado representando a las organizaciones de la comunidad ha tenido un conflicto personal sobre el asunto, ¿no? La resolución que genera la intangibilidad corresponde a un consenso que atiende el conflicto operacional, pero no sabemos cómo van los otros dos. La única forma de hacerlo es hablando con quien ha vivido eso, ¿no? Y es por eso que estas herramientas, estos enfoques, corresponden a un trabajo individual inicialmente para poder mejorar el trabajo dentro del consejo. Tal vez pensamos que en el consejo no negociamos, pero en las sesiones de grupos, ¿no? En lo que vamos a ir viendo en las siguientes 2 sesiones también, nos vamos a dar cuenta que en realidad dentro del consejo sí negociamos también. Dentro de nuestras instituciones también lo hacemos. No sé si con esto, Guillermo, respondo un poco tu pregunta.
Sí, sí. De acuerdo. Gracias, gracias, Guillermo. Por supuesto que son, la situación que nos presenta Guillermo necesita muchísimo más herramientas y enfoques, ¿no? Volviendo aquí a la negociación constructiva, ¿no? Así como hay, digamos, una visión cultural sobre el conflicto, también hay una visión cultural sobre el consenso, ¿no? El consenso está bien romantizado, ¿no? Pensamos que con el consenso todos estamos felices, pero no podemos, nadie puede estar feliz al mismo tiempo, ¿no? Eso no es posible, ¿no? O sea, me refiero a 100% satisfecho con los resultados, porque cuando tú vas a negociar, sabes que vas a perder algo, pero es lo que tú estás perdiendo o dando a cambio ¿de qué? De un objetivo en común. En el caso de un equipo, un buen equipo tiene integrantes que buscan el bien colectivo, ¿no? Entonces, tú como persona o representante de la institución, eres invitado cuando hay una situación de conflicto a negociar para buscar un consenso, a dejar de lado algo que tú querías hacer porque sabes que la mayoría de repente apunta en un sentido, tú no estás de acuerdo con ese sentido, pero igual lo haces, ¿no? Porque buscas un consenso. No implica que todos crean que es la mejor decisión, ¿no? Implica que las personas puedan vivir con esa decisión, que es diferente, ¿no? Bueno, hemos determinado hacer 6 talleres al año sobre comunicación no violenta, ¿no? Algunos pensarán que es muy poco, otros pensarán que es mucho, pero en todo caso es el consenso que se logró, ¿no? Por ejemplo, la hora para esta sesión, que fue consultada, entendemos, a través de Lana, ¿no? Jueves de 3 a 5. Ustedes han dejado de lado algo, han dejado de hacer cosas por estar en esta sesión, en todas las sesiones en el programa, ¿no? Y no necesariamente todas las personas aquí presentes están contentas al 100% con que sea de 3 a 5. Seguramente algunas hubieran querido que sea en la mañana y tal, ¿no? De repente otras personas pueden pensar que a esta hora uno ya está muy cansado y no es el mejor momento para aprender, hubiera sido mejor en la mañana, ¿no? Diferentes miradas, pero todas las personas aquí presentes han podido vivir con la decisión de ¿no? Una clase de 3 a 5. Eso es un consenso. ¿Cuáles son entonces estos pasos para la negociación constructiva? ¿No? Primero, hay una preparación individual. ¿Qué dilema tengo yo? ¿Cuál es mi dilema? El mío. No de mi institución, no del otro, no, mío. ¿Ok? Sobre ese dilema que tengo y ese conflicto personal que tengo, defino qué estoy dispuesto a ceder. ¿Qué voy a ceder? ¿No? El tercer paso es aplicar la comunicación no violenta. ¿Cómo voy a expresar lo que necesito? ¿No? Ya sé ya sé hasta dónde voy a perder. Ahora, yo quiero esto. ¿Cómo lo expreso? De manera asertiva, utilizo la CNV, ¿no? Y una vez que yo expreso lo que necesito, ¿cómo sé si me han entendido o no? ¿Cómo verifico? Y finalmente, ¿qué necesito para hacer esa verificación, ese diálogo? ¿Ok? Vamos a ver esto en los trabajos de grupos. ¿No? Vamos a pasar esta actividad por alto por temas de tiempo. Han habido buenas intervenciones, así que creo que compensa un poco lo que vamos aprendiendo, ¿no? La negociación puede ser constructiva si se logra una coordinación impecable, ¿no? Estos momentos disculpen, no. Sí, yo creo que sí. Pensé que era más tarde. Sí tenemos tiempo para hacer esto. Si lo que vamos a hacer en trabajo de grupos es de lo que hemos aprendido de la negociación constructiva, lo que se nos un poco quedado, ¿no? ¿Cuál es el vínculo que tiene la comunicación no violenta y la que hemos aprendido en la sesión anterior y la negociación constructiva? ¿Qué cosa tendrían que ver? ¿No? Vamos a tomarnos 10 minutos. Somos ahorita 17 participantes, entonces
4 grupos de 4 y uno de 5, Pame, por favor, ¿sí? Ya tienen en los Jamboards, en la página 1, van a tener ahí la pregunta de trabajo, que es justamente el vínculo entre la CNV y la negociación constructiva. Sí, vamos a tomarnos 10 minutos para ese trabajo en grupos. Diego, perdona, ¿son 5 grupos o 4 grupos van a ver? 4 grupos, sí, 4 grupos, 3 grupos de 4 y uno de 5, perdón, sí. Ah, ya. Dame un minuto, por favor, que había puesto 5, un ratito. Bien, muchísimas gracias por el trabajo en grupos. Vamos a compartir ágilmente algunas de las respuestas, ¿no? El grupo 4 permite expresar nuestro acuerdo o desacuerdo de manera respetuosa, permite calmar los ánimos de las personas, la CNV es indispensable para una negociación, identifica y expresa con claridad lo que se esperaba de una situación, nos hace sentir mejor a nosotros y a los demás, ¿no? Generando confianza y empatía con los miembros, sobre todo los representantes de los agricultores, comunidades, que tenían un concepto de que el consejo era un organismo ejecutor de obras. ¿No? La comunicación no violenta es necesaria por una negociación, las relaciones de empatía genera confianza para el aporte de ideas. Bien, gracias por estas miradas y continuamos entonces con la presentación, ¿no? Luego de la negociación, ¿no? Me comunico, negocio, se logra un acuerdo, y luego, para operativizar el acuerdo hay que coordinar, ¿no? Tal vez pensamos, bueno, sí, yo sé coordinar, ¿no? Sabemos coordinar, ¿no? Pero claro, en la sesión pasada uno decía, no, yo sí me comunico bien, pero después de ver las respuestas con empatía y sin empatía, ¿realmente me comunico bien? ¿No? No, sí, yo sé negociar, pero luego de ir reflexionando, ¿realmente sé negociar? ¿Me preparo para negociar? Igual aquí, no, sí, yo coordino bien, sé coordinar realmente, ¿no? Vamos a conocer un concepto que se llama la coordinación impecable, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto coordinar? ¿No? Digamos que tenemos, ¿no? Ya nos entendimos y tenemos un acuerdo. ¿Eso significa entonces que las cosas ya van a estar bien? No necesariamente. Porque puede ser que no hemos coordinado bien. Y eso es algo muy usual también al momento de trabajar en equipo, ¿no? Presumimos una serie de cosas de la otra persona o de las otras personas, y entonces presumimos que lo que yo estoy pidiendo está bien pedido o que me han entendido, y entonces vienen los problemas, ¿no? Vamos a hacer un poco más aquí, ¿no? Entonces vamos hoy día a ensayar algo que se llama la fórmula del pedido. Vamos a aprender a pedir, ¿ok? La fórmula del pedido, ¿cuál es? Para lograr Z, algo X, ¿no? Ese Z es lo que tú necesitas. Te pido que hagas X, una acción específica, en Y, un periodo de tiempo determinado. Y finalmente la pregunta, ¿puedes comprometerte a hacerlo? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Nos puede parecer un poco de repente ahorita sencillo, intuitivo, ¿no? Pero realmente, sí, vamos a ver ahora que en realidad no es tan sencillo hacer pedidos, ¿no? Porque implica varias cosas. Primero, tienes que tener claro qué cosa quieres tú. De repente tu jefe te encarga, ¿no? Sí, mira, hay que hacer un taller de difusión de la obra para tal comunidad. Por favor, coordínalo para la próxima semana. Te mandan, ¿no? ¿Eso es un pedido bien hecho? No, no está bien hecho, ¿no? Porque el taller informativo es una estrategia, no es un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿No? Esta persona, el jefe, hace un taller, no es para informar a la población. Ya. ¿Para qué quieres informarla? ¿Tienes claro eso? ¿No? ¿Lo tiene claro tu equipo? ¿No? Los talleres en realidad es lo último, la última cosa que se define y toda una serie de cosas previas. Te pido que hagas X, ¿no? Ya, eso sí entiendo. El X es el taller. Ok, yo entiendo que quieres hacer un taller, pero no entiendo tu necesidad. No entiendo para qué quieres hacerlo. No me lo has dicho. ¿No? Un taller. Ahora,
las acciones tienen que ser bien específicas, porque si no, un taller de un día, un taller de mediodía, un taller de 2 horas, un taller de 2 días, un taller en el local comunal, un taller en alguna municipalidad, ¿no? Un taller de qué, para qué, cómo va a ser, necesito más, ¿no? En un periodo de tiempo determinado. Esto sí te lo ha dicho también, ¿no? Te ha dicho en una semana, ¿ok? Pero el jefe, ¿no? No te ha dicho si tú te puedes comprometer o no. ¿Se acuerdan que una disfunción de los equipos es también, o bueno, una característica de los grupos es que hay un jefe que delega, pero en un equipo, si queremos ser equipo, el equipo hace en conjunto, ¿no? Entonces acá te preguntan, en la fórmula del pedido, se incluye la última pregunta de si puedes comprometerte a hacerla. Entre líneas, lo que esta pregunta te permite a ti es, ¿qué necesitas para hacer esto? Sí, sí lo puedo hacer, pero necesito A, B, C, D, ¿no? Entonces, una cosa es la situación 1, donde le dices a alguien, sí, mira, hay que organizar un taller informativo la otra semana con la comunidad, porfa, gracias. Y otra cosa es estructurar toda la fórmula del pedido, ¿no? La coordinación impecable nos invita a utilizar esta fórmula en cada una de nuestras solicitudes. Verificar que la otra persona está de acuerdo con lo que le estás pidiendo, ¿no? Y verificar que estás pidiendo bien. Y así como hay una fórmula del pedido, hay una fórmula para responder. Disculpen. Entiendo qué me pide la otra parte, ¿no? Tú me pides un taller para informar a la población, ok. ¿Pero para qué? Realmente te entiendo, ¿no? Luego, tengo habilidades y recursos para hacerlo, ¿no? Y bueno, aquí ya de repente nos podemos acordar algunos jefes que dicen, bueno, no sé, con lo que tienes lo haces. No, esos son malos jefes. Son malos jefes. Luego, otra respuesta, otra pregunta para responder bien. ¿Tengo la certeza de contar con el apoyo de las personas de quienes dependo? ¿No? Si en una reunión del consejo, el consejo te pide algo, ¿no? La gente te pide algo, ¿tú tienes el respaldo de tu institución para poder responder o no? ¿No? Eso ahí lo clarificas, lo sinceras. ¿Estoy dispuesto a tomar las medidas necesarias para mitigar los riesgos previsibles? Esto también se pasa por alto, ¿no? Sí, ya vamos a hacer el taller y todo eso. Ojo, si el taller no se logra hacer por X motivos, o mejor dicho, en el camino en que se va a hacer el taller, pueden surgir varias cosas. Cuando tú dices, sí, yo puedo hacer el taller, también te estás comprometiendo a atender esos posibles riesgos. Entonces no es solamente el taller, es todo lo que puede salir mal en el taller, ¿no? Si estás dispuesto, adelante. Si no estás dispuesto, pides ayuda o lo sinceras. Sí, yo puedo hacer el taller, pero lo que sí no me puedo comprometer es que la comunidad asista. O sea, podemos informar, podemos hacer esto, lo otro, pero finalmente yo no puedo hacer que la gente esté ahí. No puedo. Y se lo dices a tu jefe, ¿no? O se lo dices al consejo. No podemos garantizar, ¿no? Ese riesgo no lo podemos asumir, no lo podemos mitigar tampoco. Mejor dicho, lo podemos mitigar informando a la gente, pero no podemos hacer nada para que ese riesgo desaparezca, ¿no? Y es previsible, además. Entonces, vamos a ir al trabajo en grupos para entrenarnos un poco más en cómo pedir y cómo responder. Porque esto tiene que ver directamente sobre el resultado de una negociación. ¿Sí? Entonces, en los Jamboards, aquí hay algo que no es. Denme un segundo, por favor, para si estamos con tiempo. Compartir pantalla. Aquí. Ok, en los Jamboards ustedes en la página 2 van a tener estas instrucciones, ¿no? Tienen aquí la fórmula del pedido en azul y la fórmula de la respuesta en letra azul. Y se les va a presentar el siguiente conflicto.
uno de los integrantes del consejo no se encuentra de acuerdo con lo que el ANA propone respecto a igualdad de oportunidades, porque considera que las mujeres no tienen las mismas capacidades de los hombres para la gestión hídrica, ¿no? Aquí alguien se adelantó y colocó esto, vamos a colocarlo aquí. No. Para la gestión hídrica. El integrante solicita que se elimine el término igualdad de oportunidades del acta de acuerdos. De lo contrario, no lo firmaría. Se ha generado un clima de tensión. Otros participantes se sienten incómodos por la solicitud. Usted es el facilitador de la reunión y debe buscar que se logre un consenso que permita que todos los asistentes firmen el acta. ¿Qué vamos a hacer con esta situación de conflicto? En donde vamos a tener que negociar y en donde vamos a tener que pedir algo, ¿no? Vamos a desglosar la fórmula del pedido según la solicitud del participante y ustedes van a identificar si el pedido está completo, ¿no? El señor, ¿no? Este integrante del consejo ha pedido todo bien, todo completo, o sea, estamos entendiendo qué nos está pidiendo o no, o está incompleto, ¿no? Analice con los participantes las preguntas de la fórmula de la respuesta para saber de qué manera procedería. Y finalmente prepara una respuesta buscando transformar el conflicto en una oportunidad. En la página 3 ustedes van a colocar las respuestas, ¿no? Tanto de si el pedido está bien hecho o no, qué respuesta darían y cómo manejarían la solución. Aquí aplicamos entonces comunicación no violenta, ¿no? Lo que hemos revisado del conflicto y las fórmulas del pedido y la respuesta para una coordinación impecable, adecuada, que no genere confusiones. Esto es lo que vamos a hacer en los siguientes 20 minutos, ¿sí? Volvemos a los grupos. Pame, por favor. Bien, muchísimas gracias por su trabajo en grupos. He estado viendo los Jamboards. Voy a compartir mi pantalla. Ah, no, pero primero vamos a, de cara ya hacia las conclusiones de esta sesión, invitar de repente a alguien que todavía no haya participado y desea también tener su calificación de participación de esta sesión. De repente quisiera comentarnos... Emilio, del grupo 2. ¿Perdón? Emilio, del grupo 2. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo está Emilio, usted, como tú profesor? ya tienes una intervención, ¿te parece si le damos la chance a alguien más que no haya podido participar? Ok, está bien, conforme, Sí. de acuerdo. Gracias, Emilio. Por Gracias por tu nada. intervención. A ver, Emilio nos ha cedido... Mario Montero. William Miriam León. William León. Mario Montero. Ah, ya, pues. Gracias, Mario. Mario, también tienes una participación para esta sesión. Gracias por tu Ah, ya. entusiasmo. Ya, William. ok. Bueno, yo lo ¿Qué tal, que creo William? acá es Una que consulta, William, antes de empezar, disculpa que te corte, ¿cuál es el número de tu grupo? no me percaté, creo que el 12. El grupo 2. Uno, grupo 1. Grupo 1. Grupo 1. Ok, a ver, voy a compartir la pantalla. Y la pregunta bien puntual es, ¿cómo responderían para transformar el conflicto en una solución? Bueno, acá el conflicto suscitado es porque alguien se opone a lo que significa la expresión del término igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, el asunto, el objetivo de la reunión no es discutir sobre ese tema de igualdad de oportunidades. En el hecho, sí es que esa firma, ese acceso de la mujer puede cambiarse por el término de involucramiento de la mujer, ¿no? Entonces, porque finalmente la discusión no es el término de igualdad de oportunidades, eso es un criterio personal, ¿no? No necesariamente del grupo. Entonces, por eso como estrategia está el cambiar el término de igualdad de oportunidades por involucramiento de la mujer, ¿no? De acuerdo, gracias. ¿Y cómo crees, William, que va a reaccionar la persona? ¿La persona aceptaría eso?
consideran, lo que han conversado? Bueno, lo que se entiende es que es al firmar un acta donde se pone como texto que en la sesión como parte del objetivo es darle igualdad de oportunidades en el sentido de que participe la mujer, ¿no? Entonces, es sobre lo que una estrategia también es explicarle cuál es la dimensión de las igualdades de oportunidades, porque puede ser también su falta de conocimiento sobre la extensión del término, ¿no? Ajá, ok. ¿Cuál de las dos situaciones ustedes priorizarían? Bueno, tú priorizarías. ¿Cambiar el Bueno, término? primero Pregunto. agotar el poder hacerle entender la extensión del término y en caso contrario, pues recurrir al cambio de término por involucramiento de la mujer, que es similar, ¿no? De Porque acuerdo. finalmente hay que negociar, ¿no? Porque el ¿Y objetivo de qué que estarían firme, negociando? ¿Qué estarían ustedes dispuestos a ceder, por ejemplo? ¿Qué estarías tú dispuesto a ceder? bueno, de acuerdo a lo planteado, lo que estamos cediendo es que el término correcto es igualdad de oportunidades, que es una tendencia, ¿no? Definitivamente. Entonces, en el equipo o en el grupo, estamos negociando de que no sabemos las razones explícitas por qué no está de acuerdo con ese término, ¿no? Y pide que se retire, si no, no firma. El término del acta se entiende que tiene otro objetivo, ¿no? Entonces, de un caso, tendríamos que hacer el esfuerzo de hacerle cuál es el concepto de igualdad de oportunidades que se está llevando a cabo dentro del acta o, bueno, pues en el peor de los casos, cambiarle el término para que pueda firmar, ¿no? Que va a significar lo mismo. De acuerdo. De acuerdo. Gracias, William, por el trabajo, ¿no? Lamentablemente no tenemos tiempo para pasar por todos los grupos, ¿no? Pero, claro, William y su equipo nos presentan una alternativa, ¿no? No necesariamente tiene que ser la coincidencia de los demás grupos, ¿no? Por ejemplo, otros grupos, a ver, por ejemplo, el grupo 4 menciona, ¿no? Se debe explicar los términos necesarios para llegar a un consenso y tener el respaldo de la mayoría, ¿no? El grupo 3, por ejemplo, existen mujeres usuarias que conforman los consejos y que desarrollan sus funciones, ¿no? Abocando un poco a sensibilizar a esta persona. Hacer entender a todo el equipo que la mujer tiene la misma capacidad de participar activamente, ¿no? Sobre esto, una pequeña invitación sería que recordemos un poco que la comunicación no violenta nos invita a que cuando alguien nos comparte algo, ¿no? No educamos. ¿Recordamos? ¿No? ¿Nos acordamos? Porque esa sería una respuesta sin empatía. Cuando una persona te dice que no está de acuerdo con algo, es porque, como bien, por ejemplo, lo ha mencionado William, no sabemos qué entiende la persona por igualdad de oportunidades. ¿Quién le habrá dicho y qué habrá entendido esta persona sobre ese término? Claro, de repente a nosotros hemos asistido a un taller, a una charla, de repente somos especialistas en el tema, lo entendemos, pero eso somos nosotros, ¿no? Una alternativa que coincide con, ¿no? Va en el sentido de lo que ha mencionado William. ¿Qué entenderá la persona por igualdad de oportunidades? ¿No? ¿Qué podríamos hacer para aprovechar esta situación en una oportunidad, ¿no? Por ejemplo, como facilitador, ¿no? Un caso podría ser, yo estoy dispuesto a ceder la firma del acta hoy, a hacerlo de aquí a 2 semanas, y la siguiente semana proponerle a esta persona, mire, me doy cuenta, señor, que usted no desea firmar el acta porque no está de acuerdo con esto de aquí, ¿de acuerdo? No es el espacio, no tenemos en este momento, ¿no? El tiempo para poder discutirlo en profundidad,
No sé si entendemos lo mismo por igualdad de oportunidades, pero le propongo que en la siguiente sesión, reunión, podamos invitar a un especialista en el tema para que nos ayude a ver si estamos entendiendo lo mismo o no y saber si aprovechar, ¿no?, que todo el consejo se puede entrenar en este tema y después de ese entrenamiento discutir si estamos de acuerdo con eso o no. ¿Qué le parece? ¿No? En ningún momento he educado a la persona, le estoy haciendo una propuesta, he expresado mi necesidad vinculada a la firma del acta, no lo he señalado, no le he puesto ningún calificativo al señor, no tendría por qué hacerlo, ¿no? Reconozco y valido lo que está sintiendo, no le digo que no, pero tampoco le digo que sí, estoy negociando, ¿no? Entonces son diferentes situaciones que uno puede ir generando en función a lo que identifica como que estoy dispuesto a ceder, ¿no? En esta negociación que estoy presentándoles, lo que yo estoy cediendo es en la fecha de firma del acta, por ejemplo, ¿no? De nuevo, no es un no, no es un sí. Y verifico, señor, yo entiendo que usted ha pedido esto con la no fórmula del pedido, repregunto con la fórmula de la respuesta, y vamos integrando bastante, ¿no?, comunicación no violenta, negociación y la coordinación. Vamos a ir dándonos cuenta que en las siguientes sesiones ya varios de estos elementos empiezan bueno, buscaremos tenerlos a la mano como enfoques, no tanto como recetas, ¿no?, sino como enfoques, bueno, acá tengo que tomar esto en cuenta, para que nuestros lentes vayan siendo más sensibles a estas diferentes circunstancias, situaciones, para resignificar los conflictos. ¿Sí? Finalmente, quisiera hacer un pequeño micro abierto para recoger sus aprendizajes. ¿Qué sienten que se llevan de la sesión de hoy día? Vamos a invitar a algunas personas que hasta el momento no han podido participar aquí en la plenaria. De repente, Gabriel Castillo. No, perdón, Gabriel se ha participado. Tenemos a Ricardo Paredes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. ¿Qué sientes que te llevas de la sesión? Unos conocimientos muy buenos, sobre todo cómo reconocer el conflicto, ¿no? El tema de conflicto. Sabe que nosotros como eh, parte de la Autoridad Nacional del Agua, nuestra labor es lidiar a diario casi en estos temas por el recurso hídrico, ¿no? Ahí mencionaron algunos temas, algunos conflictos que manejamos o con los que afrontamos nosotros a diario, ¿no? Y bueno, es muy importante tener un poco más consolidados los conceptos respecto pues a estos temas, ¿no? Eso es lo que yo me llevo, sobre todo pues, ¿no? Para saber realmente qué es un problema y qué es un conflicto, ¿no? Lo que los afrontamos realmente casi a diario. Eso lo que yo he logrado captar en esta clase. Gracias, Ricardo. Gracias por tu aporte. Salomón Vidal. Sí, buenas tardes. Bueno, en lo que es lo que se ve acá es cómo analizar un conflicto, ¿no? Que es bastante complicado, ¿no? Y siempre, bueno, se tiene problemas en cómo resolver los conflictos. Primeramente, identificar el conflicto y luego cómo resolverlo, que es lo más importante, ¿no? Porque hay conflictos que tienen muchos años, como se veía ahora, por ejemplo, y siempre se dan estos conflictos, al menos en el manejo del agua, entre los usuarios de la parte alta y los usuarios de la parte baja, ¿no? Que siempre están ahí latentes y siempre, bueno, los de la parte alta que agarran el agua y los de la parte baja que siempre se ven afectados por el agua, ¿no? Entonces, yo creo que aquí tenemos pautas como para poder identificar y para poder resolver, ¿no? Eso es lo que al menos he podido ver el día de hoy.
De acuerdo, muchísimas gracias, Salomón. Vamos a escuchar ahora a Carlos Champa. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. ¿Qué te llevas de la sesión? Bueno, lo que me lleva de la sesión es que en el transcurso del desarrollo de estas sesiones que se han venido impartiendo cada uno de nosotros, se ha podido, ¿no? Se rescata lo importante que es, ¿no? Lo que uno puede identificar dentro de un conflicto, llegar a la manera de cómo ser claros ante una eventualidad de un conflicto para poder llegar a una claridad de la situación y poder, digamos, al final de todo esto, sentirnos mejor y a la vez lo demás, ¿no? Eso que creo que es lo más importante dentro de esta sesión que se ha impartido y nos ayuda mucho a ser claros ante cualquier situación que se nos puede presentar en el tema de la gestión de los recursos hídricos en una determinada cuenca. Gracias. Genial, muchísimas gracias, Carlos. Y finalmente, Elizar Pérez. Sí, licenciado, creo que es un tema muy importante, como ya mencionaron mis demás colegas, en la Autoridad Nacional del Agua, día a día se vive los problemas y los conflictos, ¿no? El tema pasa por tener la paciencia, no solo mencionar las leyes, porque con eso no vas a solucionar un conflicto, sino ver las modalidades, como es en el caso que menciona de la participación de la mujer, la oposición del consejero del Consejo de Recursos Hídricos, ¿no? Es como uno puede, de alguna manera, solicitar aportes externos para que la persona que está dentro del conflicto pueda un poco comprender más el tema, ¿no? Y poder ayudarnos. Yo creo que esto es un tema muy importante en el desarrollo de nuestras actividades diarias, ¿no? Eso es lo que yo he podido captar dentro de toda la sesión del día de ahora. Muchas gracias. Gracias, Elizar, por tu aporte, por tu sinceridad. Y en general, muchísimas gracias por esta sesión. Vamos a concluir las participaciones. Ya estamos con la hora. No sin antes mencionarles que ya está la bibliografía disponible en la plataforma virtual, ¿no? Como se está proyectando a continuación. Y tenemos también una pequeña misión para la otra semana que tiene que ver con la coordinación, ¿sí? Entonces ustedes van a recibir las instrucciones, ya están también en la plataforma web para su revisión. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias, buenas tardes.